Muy bien, continuando con Hechos 1, después de terminar el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a estar ubicados ahí, en Hechos 1. Y dice así, Hechos 1:1. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haberle dado a sus apóstoles escogido instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y le demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que, mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá al cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Después los apóstoles regresaron del monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo, cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Haceldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie vive en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también llamado como el Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol, para que tome el lugar de Judas en este ministerio. Porque él nos ha abandonado y cedido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser
apóstol con los otros 11. Bienvenidos a Hechos del Espíritu Santo. Y es realmente como a través del tiempo se ha dicho que se debería llamar este libro. Realmente tiene mucha historia y son muchos sucesos en este primer capítulo, y la idea es poder ubicarlos en ese momento. Jesús acaba de resucitar. Los hermanos, aún en medio de su alegría, tal vez confusión de verlo resucitado nuevamente, estuvieron con él durante 40 días, según registran las Escrituras. El libro de Hechos, según la historia, fue escrito por Lucas, el médico. Entonces es interesante que uno de médico tenga que predicarlo a él, ¿cierto? Lo que él registró. Y es muy interesante lo que hace Lucas, porque cuando uno comienza a averiguar el tiempo, la temporalidad como fue escrito el libro, no deja uno de impresionarse. El libro se calcula que fue escrito entre el año 60 y 62 después de Cristo. Es muy interesante porque ya Pablo para ese tiempo había escrito casi todas sus cartas, al momento en que fue escrito el libro de Hechos. Lo más probable es que no haya sido sobre el área de Jerusalén, sino que ellos ya en ese tiempo vivían o se habían establecido hacia el centro del Imperio Romano. Muy seguramente estaban en Roma. El libro, como vemos, es un viaje geográfico y a la vez espiritual. Es geográfico porque el libro inicia en Jerusalén, pero termina en Roma, con Pablo pudiendo predicar en una especie de casa por cárcel. Y además de esto, registra los primeros martirios de los discípulos de Jesús, en este caso Esteban y Santiago. La fecha se puede datar debido a que se sabe que el apóstol Pablo aproximadamente fue sacrificado en el año 64 aproximadamente después de Cristo. El libro no registra este hecho, por lo tanto se piensa que fue escrito antes de esa fecha. Tampoco registra la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70. Por lo tanto, eso nos da una ubicación parcial, pero no totalmente exacta de cuándo lo escribió. Ahora, el libro como tal fue escrito, al igual que el Evangelio, a Teófilo. Como ya ustedes saben, pues no es claro quién era Teófilo. Muy seguramente era alguien importante porque se le escribía, se le tomó el tiempo de hacerle un resumen de los 30 primeros años del cristianismo, partiendo de Jerusalén y llegando hasta Roma. Ahora, rápidamente, ubicándonos en la primera parte, vemos que el capítulo 1 está partido en dos. El primero de esas partes se refiere a la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Y la segunda parte registra las primeras decisiones que los apóstoles tomaron una vez Cristo parte hacia el cielo, y que tiene varias cosas interesantes. La primera es que este capítulo registra que Jesús estuvo con ellos 40 días. Dice que se apareció varias veces a los apóstoles y de muchas maneras les demostró que estaba vivo. Pero además de eso, hizo algo que él hacía con ellos antes de ser sacrificado. Les habló del reino de Dios. Se tomó esos 40 días para explicarles sobre el reino de Dios. Además les dijo, una vez mientras comía con ellos, en el versículo 4 lo podemos ver, les dijo claramente que no se fueran de Jerusalén hasta que el Padre les enviara el regalo que les había prometido. Les dijo claramente que Juan bautizaba con agua, pero en unos días serían bautizados con el Espíritu Santo. Y una vez sean invitados para el próximo domingo, que vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo, Hechos 2. Espero que no te lo pierdas. Dice, además de eso, dice que los hermanos, aún en medio de su situación, preguntaban con insistencia a Jesús el momento en que sería restaurado el reino de Israel.
esta escritura o este registro que hace Lucas es muy interesante, porque a pesar de que ellos, no significa que no creyeran en Jesús, pero tenían la esperanza de que Israel fuera restaurado a los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, a un reino que estuviera por encima de los demás reinos. Ellos tenían esa añoranza política en su país. Es claro que Jesús, uno no les dice ni las fechas, ni les dice tampoco que vaya a suceder, pero sí les dice lo que vendría unos días después, que recibirían el poder del Espíritu Santo y que serían sus testigos. Versículo 8. También les dijo que podrían hablar a toda la gente mediante el poder que se les daría, desde Jerusalén a toda Judea y Samaria y a todos los lugares lejanos de la tierra. Tal vez no hay versículo más importante en el libro de Hechos que este. El versículo 8 básicamente traza el plan de Jesús, de lo que venía hacia adelante. En efecto, los hermanos del primer siglo fueron testigos de esta manera como Jesús lo trazó. Y en efecto, el mensaje de la salvación llegó hasta el centro del mundo, Roma, en ese tiempo. Y si vemos de esta manera, el mensaje de Jesús y su plan se cumplió a cabalidad. En parte esto debe darnos tranquilidad, porque los planes de Jesús siempre se cumplen. Él no va a fallar en esto. No falló ni va a fallar con nuestras vidas. Eso de alguna manera debe colocarnos espiritualmente en una posición segura. Ahora, ya intentando analizar esto, el punto más importante que tal vez vemos aquí, antes de que Jesús subiera al cielo, es este. Jesús trazó un camino para los hermanos que quedaron, para aquellos 11 apóstoles y los otros 120 hermanos que estaban ahí. El Espíritu Santo como tal, Jesús lo llama la promesa del Señor, la promesa de Dios, y tenía un fin específico: que ellos fueran, que a través de él los hermanos fueran sus testigos delante de aquel mundo del primer siglo. Tal vez podemos pasar por ahí y solamente leerlo, pero es de las cosas más importantes que se registra en este libro. Ser testigo es una persona que directamente haya visto, oído, experimentado, en este caso a Cristo. Ha tenido el conocimiento de Él y puede dar un testimonio de fe de manera segura. Ahora, es interesante ver cómo a través del tiempo se ha ido transformando esta idea de ser testigo de Jesús. Tal vez hoy tenemos muchas tácticas para intentar ser testigos de Cristo, o estrategias, pero realmente y de manera evidente no hemos podido poner el mundo de cabeza como lo hicieron los primeros hermanos. Es claro que el cristianismo hoy sufre, no es el mismo de aquella época, el que originalmente dejó Jesús. Y vemos sobre esto de que se ha convertido realmente en un problema. Cuando uno intenta hacer el resumen de lo que ha sido el cristianismo, vemos que los años más importantes del cristianismo fueron sus 300 primeros años. Luego empezaron los problemas. Si recuerdan, la Reforma fue un intento de quitar, por así decirlo, de hacer una crítica dura sobre la posición que había tomado la Iglesia en ese momento. En este caso el catolicismo se colocó por encima de las enseñanzas de Cristo y por encima de las Escrituras. Eso fue, por así decir, la reacción de la Reforma. Pero hoy asistimos a algo que nunca esperábamos ver. Lo mismo que hizo la Iglesia Católica en este tiempo, el lado protestante del cristianismo lo ha hecho. Entonces hoy vemos apóstoles o nuevos apóstoles, entre comillas, del mensaje del Señor.
Muchos de ellos se han colocado por encima de las escrituras. Y es algo muy serio, realmente es una crisis. Porque si hay nuevos apóstoles, significa que hay nuevas revelaciones. Significa que esto que estudiamos ya no tiene validez. Hay nuevos argumentos, hay nuevas posiciones. ¿Sí? Y hoy, pues, vamos a hablar de qué tan grave es eso y hacia dónde nos puede llevar. Finalmente, después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Los hermanos se quedan ahí parados y aparecen al parecer dos ángeles, pues, diciéndole a los hermanos que no se queden ahí parados. En parte tiene algo de chistoso porque pues todos en Antioquia pues sabemos que te quedas ahí parado, porque a hacer algo. Pues si nos damos cuenta, y en efecto tiene razón, ¿cierto? Los ángeles prometieron que Jesús volvería, al igual que lo vieron irse, pero Jesús le había dado un plan ya, que era llevar el mensaje mediante el Espíritu Santo. Ahora, hablando en este punto, debemos recordar de que todos aquellos que hemos sido bautizados en Cristo recibimos el Espíritu Santo al momento de bautizarnos. Así es. Recibimos ese poder para ser testigos de Jesús, para dar un testimonio. En el caso de nosotros ya no visuales, porque no estuvimos ahí. Los apóstoles sí estuvieron y fueron escogidos por Jesús mismo. Muchas veces pasamos por épocas en que olvidamos esto, olvidamos el sello con el cual Dios nos ha dado el poder para llevar el mensaje. Más en este tiempo, donde hay tantas filosofías, argumentos, dudas, aún en el corazón de nosotros mismos. Tal vez de lo que más duro tenga que luchar el Espíritu Santo es en el corazón del creyente, para mantenerlo en la línea de Jesús. Ahora, si te das cuenta, hay una pregunta que queda en el aire y es: ¿cuánto realmente tus pensamientos se mantienen en la línea de Cristo a diario? ¿Cuántas dudas se caben en tu corazón a diario sobre el plan de Dios de salvación para ti, tu familia y la humanidad entera? Realmente es algo, somos un testimonio vivo de eso. Si nos damos cuenta, la vida de los cristianos en el primer siglo y aquellos que se hacían discípulos, muchos de ellos vivían sobre situaciones muy difíciles. Muchos de ellos eran esclavos, pero aún así mostraban un testimonio de vida, de rectitud ante sus amos. ¿Sí? Había mucha pobreza en ese tiempo y la esclavitud era aceptada, era normal, como ustedes lo ven en el transcurso del Nuevo Testamento. Si te pones a ver, muchos de ellos tuvieron que ser ejemplares aún con aquellos, por así decirlo, dueños que no eran muy ejemplares, los trataban duramente. Tuvieron que ser cristianos, vivir en medio de esa situación. Y todos conocemos la historia de nuestros hermanos. Muchos dieron la vida por este mensaje, por ser testigos de Jesús. Ahora, si te pones a ver, ellos no negociaron. Muy seguramente la historia registra algunos hermanos que se torcieron, pero muchos de ellos no negociaron su fe, se mantuvieron firmes a pesar de las persecuciones. Recordemos que el libro fue escrito sobre la época en que empezaba la persecución de Nerón, y Nerón, como recuerdan, fue un emperador romano. El hombre era un poco déspota, además de ser, pues algunos dicen que era psiquiátrico por lo que hizo. Entonces, si recuerdan la historia, Nerón incendió Roma, por gusto, pues por verla arder. No en vano se dice que hay hombres que solamente quieren ver arder el mundo. Y en efecto, Nerón cumplió eso, vio arder a Roma. Pero en su camino dijo que eran los cristianos los que causaron esto, y muchos de ellos fueron sacrificados. Ahora, tenemos la obligación de vivir con aquellos santos que mostraron persistencia en el sufrimiento. ¿Somos llamados a eso? Sí, somos llamados a eso. Y si podemos evaluar nuestra balanza en la vida de lo que tenemos hoy,
nuestra vida no es comparable con la que tuvieron ellos. Hoy hay derechos humanos, por lo menos hay derechos humanos. ¿Sí? Muchas veces se incumplen, es cierto. Y el Antiguo Testamento te puede ayudar a entender eso. Pero no es la vida que ellos tenían, no fue lo que ellos vivieron. Y aún así el cristianismo floreció. ¿Sí? Pero lo que más se ha dicho a través de la historia es que las mejores épocas del cristianismo son aquellas donde hay sufrimiento. Ahora, lo que queda es, ¿tendrá que haber sufrimiento en nuestras vidas para que florezca nuevamente la esperanza del cristianismo o la salvación de Jesús? Para que podamos vivir de acuerdo a las escrituras que están ahí, para que tengan un mejor significado, para que sea más real, como lo fue para ellos. Tal vez una fe que es perseguida es una fe que se pulirá como el oro. Es una fe que valdrá mucho más delante de Cristo. ¿Será que la comodidad que tenemos hoy para llevar el mensaje ha hecho que se enfríe en nuestro corazón? Que las promesas de Cristo ya no sean igual. Y que muchas filosofías entren en nuestra mente cada día y combatan dentro de nosotros. Ahora, mucho se ha visto de esto, pero lo peor es que aún sucede dentro de las mismas iglesias. Como vemos en la segunda parte de las escrituras de este capítulo, vemos que los hermanos, una vez Jesús parte, tienen que comenzar a tomar decisiones. Y es a partir del versículo 12 donde se registra de que Jesús estaban en la planta alta, solamente quedaban 120 hermanos en ese momento. Realmente, si nos ponemos a ver, Jesús fracasó pues, como evangelista, porque hoy con las iglesias que hay, pues 120 hermanos, más o menos lo que hay acá. O sea, si nos podemos ver, para bautizar y mantener a la gente, fracasó. Pues, si lo medimos con el rasero del día de hoy, de lo que supuestamente debe ser una iglesia. Y vemos que es la última aparición de María, la madre de Jesús. No hay ninguna otra referencia en adelante de ella. Pues les traigo un dato, de ahí en adelante la última referencia es esta que registra la Biblia, pero la humana nuevamente aparece en 1965, donde el Pablo VI dice que es la madre de la iglesia, pero bueno, de resto en esos años, 1900 y pico de años, no hubo referencia absolutamente de nada a María en las escrituras, y eso, tengámoslo en cuenta, es una falsa enseñanza del catolicismo. Entonces, como vemos, dice que los hermanos vivían en unión, en oración, y también dice que tomaban el tiempo para leer las escrituras. En efecto, llegaron a esa conclusión. Pedro toma el liderazgo en ese momento, de los que quedaron. Y hace referencia a la acción de Judas con el Señor Jesús. Podría parecer confuso lo que dice Pedro, pero dice en el versículo 18, dice como si Judas hubiera comprado un terreno, y además describe algo diferente de la muerte que él tuvo, pero para nada es contrario a lo que ya está registrado de que Judas se ahorcó. Ahora, lo que parece ser es que se asume de que cuando Judas devuelve el dinero, los sacerdotes dicen que es un dinero que tiene precio de sangre y por lo tanto no lo van a echar en el dinero del templo, y toman ese dinero y compran un terreno. Entonces se asume como si Judas hubiera sido como copartícipe de la acción de lo que hicieron los sacerdotes. Lo otro es la forma en que describe Pedro la muerte de Judas, un poco más gráfica que lo hacen los evangelios. Para él dice que cayó y se salieron los intestinos, y básicamente es una forma de ver el suicidio. Una vez cortan la cuerda donde Judas se colgó, pues en efecto pues se van a desparramar pues todo lo que hay, ¿cierto?
y evidentemente en Jerusalén se supo toda la noticia. Lo siguiente que sigue ahí es la decisión que toma Pedro, basado en las escrituras que el Espíritu Santo les permitió saber, que están en Salmos. Esas escrituras aparecen exactamente en Salmos 69, 25 y 109, 8. De ahí surge la decisión de reemplazar a Matías. Hay mucha discusión sobre esto. ¿Cuál fue la decisión, cuál fue la motivación para reemplazar a Matías? A Judas. No, perdón, estaban conmigo. Así debe ser. Y en efecto hay muchos que dicen, hay algunos argumentos que dicen, no, esto fue un error. Esto fue un error de los hermanos que se tomaron para nombrar a Matías. Pero lo que uno mira en las escrituras es el análisis que hace Pedro. Lo primero que dice Pedro es que las escrituras tenían que cumplirse. Versículo 16. Y acuérdense que Pedro era un pescador. Ahí vemos las convicciones que ellos fueron tomando. Las escrituras tenían que cumplirse, era lo primero. Y lo segundo fue que llegaron a la conclusión de que el Espíritu Santo había hablado por medio del rey David. O sea que, si vemos, ellos sí se tomaron muy en serio el tiempo de estudiar las escrituras y estudiaban el Antiguo Testamento, y de ahí tomaban sus decisiones. Ahora, el Espíritu dijo a través de David, dijo así: que su casa quede desolada y que nadie vive en ella, y también dice que otro tome su lugar. Si vemos los argumentos de decir que esto fue apresurado por parte de los hermanos, no es lo que registra el libro de Hechos. Al parecer el reemplazo de Judas surge de un análisis de las escrituras. Y ahora dice las condiciones en las cuales se debe elegir ese reemplazo. Lo primero que dice es que debe ser un hombre que estuviera desde el bautismo de Jesús hasta su ascensión. Es lo principal. Debió haber estado todo ese tiempo con ellos. Era la condición principal para poder ser elegido. En efecto aparecen dos nombres, que es Matías y el otro Barsabás. Se echan las suertes antes de la oración, y quede claro que aquí no estaban jugando pues juegos de azar. Si alguien te quiere justificar, listo, no es que echaban juegos de azar, sino que tomaban el tiempo de orar y mediante la suerte permitían que Dios escogiera a quien él quería poner ahí. Ahora, cuando vemos este texto, podría parecer que es simplemente algo que se aplicó a ese tiempo. El problema es que con las falsas enseñanzas que hay hoy, el texto toma una relevancia demasiado importante. Como vemos, hoy hay falsos maestros dentro del cristianismo que se han elevado a apóstoles o ungidos del Señor. Esta escritura nos deja ver la condición para ser un apóstol. Como vemos ahí, lo primero que debía tener un apóstol, según las especificaciones que dejaron los hermanos del primer siglo, era que tenía que haber convivido con los 12 desde el bautismo de Jesús. Debía estar ahí, ¿cierto? Lo segundo, tenía que haber sido testigo de la muerte y resurrección de Cristo para poder ser llamado apóstol. Y tercero, tenía que haber sido testigo de la ascensión de Jesús. Es claro y sin discusión que nadie cumple esas categorías en el día de hoy. Todo lo que se salga de ahí, y ya vamos a explicar lo que viene, aplicado a este tiempo, pues es imposible de cumplir. Ninguno de nosotros cumpliría todo eso, a pesar de que algunos de nosotros podemos parecer de aspecto tan anciano, ¿cierto? Pero ninguno lo cumple, ¿sí? Ahora, siguiendo con este argumento,
podrían decirnos de que la Biblia registra de que muchos otros fueron llamados apóstoles, o al menos uno tuvo un nacimiento anormal, por ejemplo el apóstol Pablo. Sería como una justificación que podrían decirnos. Evidentemente hay muchos registros de qué pasó con el apóstol Pablo. De estos nuevos apóstoles no tenemos ese registro. Ahora, el segundo argumento que podrían decir es que otros hermanos, diferente al apóstol Pablo o a los 11 o 12 apóstoles que se nombraron, fueron llamados apóstoles. Ejemplo de eso, Bernabé fue llamado apóstol. Eso está en Hechos 14:4. Silvano y Timoteo fueron llamados apóstoles. 1 Tesalonicenses 2:7. Andrónico y Junías, Romanos 16:7. La única dificultad con esto es que de los 11 los escogió Cristo. Los demás los nombró la iglesia. Es una diferencia completamente abismal. ¿Sí? A ver, el otro argumento es que podrían decir, pero la iglesia me nombró apóstol, entonces por lo tanto es válido. Vamos a ver si eso es válido de acuerdo a lo que dicen las escrituras. El problema acá es que cuando alguien recibe la categoría de apóstol, tendría capacidad para cambiar las escrituras y recibir nueva enseñanza. Ese es el problema con el argumento del cristianismo apostólico moderno del día de hoy. Y es algo grave, porque podría caber cualquier cosa. ¿Sí? Ahora, también se ha dicho de que los hermanos o personas que están ahí escuchando y los apoyan, muchos de ellos están engañados y por lo tanto intentan o hacen un esfuerzo para escuchar la verdad. Lo cierto es que la Biblia no los declara inocentes. Fue un problema de resolver, por lo menos para mí, porque por mucho tiempo uno escucha eso. Dice así, yo les traje un apunte. Dice, ahora dentro del campo cristiano evangélico, desde hace unos años surgen las mismas pretensiones humanas que surgieron en el tiempo de la Reforma. Desafortunadamente, los argumentos tuercen las escrituras, pero además de esto, lo que se ve, el fenómeno como tal, lo que se ve es que es tolerado por los miembros de la iglesia, que es lo que uno ve. ¿Sí? Algunos de ellos son afanados. Ahora, la Biblia discute esto, y en 1 Tesalonicenses 2 habla sobre esto. Vamos allá. Espera un momento, no creo que sea primera. Segunda Tesalonicenses, ahí mismo, solamente es adelantar unas páginas. Segunda Tesalonicenses 2, en el versículo 5. Los tesalonicenses le hicieron una pregunta a Pablo sobre la venida del Señor Jesús, y él se las estaba respondiendo. Si lo podemos leer desde el 1 para no perder el contexto. Dice, ahora amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual. Es interesante, es lo que vemos hoy en día. Dice, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Hoy nos llega por un canal que no voy a decir el nombre. ¿Listo? Pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran revelación contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción.
Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Ahora, y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando llegue el momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poderes, señales, milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Por mucho tiempo había meditado en esto. Realmente permitir eso es algo que Dios aprobaría. Seguir el engaño o permanecer en el engaño es algo con lo que Dios estaría de acuerdo. Yo creo que la Escritura es clara en eso. Dios no está de acuerdo con este tipo de engaños. Desde luego hay personas que quieren seguirlo y desde luego la Biblia explica la consecuencia de eso. ¿Cuánto buscamos la verdad en nuestras vidas? Así muchas veces duele. Los encuentros que los discípulos y que las personas tuvieron con Cristo fueron realmente, en muchos casos, muy cuestionantes. Jesús nos cuestiona nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, de hacer las cosas, lo que somos, nuestra vida íntima, aquella que ni siquiera nadie la puede ver, ¿sí? Pero también cuestiona la forma o cómo somos como representantes ante el mundo, ¿sí? Muy en el fondo Él lo cuestiona, cómo somos en nuestro trabajo, cómo somos con los vecinos, qué tan rectos somos con el dinero, decimos la verdad siempre, ¿sí? En el fondo Él cuestiona eso. Y para ser reales testigos y tener un real testimonio, nuestra vida íntima, lo más profundo, lo más secreto de nosotros, debe estar sacrificado ante Cristo. Y es algo del día a día. Realmente es algo del día a día. Jesús va a estar ahí, va a juzgar su iglesia. El juicio de Cristo inicia por la iglesia. Es lo primero que Él viene a juzgar. Es lo que registran las Escrituras. Jesús no está de acuerdo a que su palabra se le añada o se le quita algo. Jesús no está de acuerdo con el engaño. Y aún vemos el plan en esta Escritura. Aquel que quiera ser engañado, pues va a resultar engañado. En efecto, Dios lo permite. Si vas detrás de milagros falsos, los vas a encontrar. Si vas detrás de doctrinas falsas, pues lo vas a encontrar. El argumento está ahí. Ahora, ¿cuál es la elección que debemos hacer? Y si se dejan seducir por mis palabras, pues yo te diría, pues vuélvete a la Biblia, volvámonos a la Biblia, restaurémoslas cada vez que haya necesidad de restaurarla, ¿sí? En eso fuimos sellados por el Espíritu, y como vemos, los hombres del primer siglo pusieron el mundo al revés por el Espíritu Santo y por predicar las enseñanzas de Jesús. No hicieron nada más. Pero la cosa que sigue acá y el cuestionamiento que sigue para nosotros, siendo discípulo o si estás estudiando la Biblia, es cuánto cada día nos enfrentamos con el Espíritu. Cuánto cada día vivimos como los primeros israelitas, oponiéndonos a los deseos del Espíritu Santo, peleando contra Él en nuestro corazón. Es evidente lo que dice Gálatas.
Los resultados de seguir la naturaleza pecaminosa son evidentes en nuestra vida. También los resultados de someternos al Espíritu. Y no debemos olvidar que somos integrales. Tenemos una vida en casa, tenemos una vida en el trabajo, tenemos una vida entre los vecinos, en la calle, y ahí somos testigos de Jesús. Nos llamó a ser testigos en medio de eso. Y ese es el valor de la Escritura. Jesús sigue pensando que este mundo necesita de su mensaje. Y como lo hemos discutido en otras veces, evidentemente la naturaleza habla de Cristo, habla de Dios, de su diseño. Pero la forma en que Él quiere que llevemos nuestra vida están registradas aquí. La forma en que Él espera que lo sirvamos está registrado acá. Y lo que vemos de ser testigos no es una sugerencia, no es una ayuda emocional que Jesús colocó ahí, fue una orden que Jesús dio, de ser verdaderos testigos de Él. Y si vemos la forma en que Él expresa esto, no le está dando como si deseamos, si queremos, si tienes un chance. No, realmente Él está dando una orden acá y trazó un plan. Y en efecto ese plan se llevará a cabo. Lo que queda es, ¿tú quieres seguir en el plan de Jesús? ¿Quieres seguir en el negocio de conquistar almas para Él? Y que tu misma alma llegue a los pies de Él al final de los días. Porque de resto hay una diversidad inmensa de filosofías a las cuales podemos afiliarnos. Es más, las puertas están abiertas. Por lo tanto, debe ser una decisión que profundamente tomamos en el corazón, de guardar su mensaje, de obedecerlo, de ser testigos de Cristo, de ser testigos de Él. Si vemos, como decía Mauricio en la cena, el espíritu con el cual Dios selló a la iglesia es un espíritu de poder, dominio propio, sabiduría, conocimiento. Bajo ese punto de vista, mediante la oración y la obediencia del espíritu, las posibilidades son infinitas. Para nuestros hijos, para nuestras familias. La cosa es cuánto estamos dispuestos a seguir la dirección de Cristo. Si uno se da cuenta, la cosa es muy básica. Ora, estudia las Escrituras, sométete al Espíritu Santo. En este tiempo todos nos dan receta, ¿no? Pero si de alguna manera quieres que te vaya bien espiritualmente, bueno, pon en práctica esas tres. ¿Quieres ser exitoso espiritualmente? Hay que ponerlas en práctica. El tiempo que sea necesario. Recordemos que Hechos, a pesar de que lo leemos en una tarde, son 30 años de historia. Son 30 años de historia. La historia de Pablo son como 20 años, siendo discípulo, en medio de cárceles, situaciones. Nosotros lo podemos leer hoy en una tarde. Y definitivamente, como dicen las Escrituras, si registraran los hechos de Jesús y los hechos de los hermanos, pues no cabrían los libros, sería imposible. Estos se registraron para que lo creyéramos, lo pusiéramos en práctica, o aprendiéramos de ello. Hay muchas cosas que no, pues sería imposible ponerlas en práctica en hechos, ¿verdad? Pues ahí no dice cómo sobrevivir a un naufragio, como le pasó a Pablo. Él sobrevivió a un naufragio, pero ahí no, pues, de ahí no podemos sacar esa información. Pero sí poner en práctica cómo los hermanos hicieron para enfrentar diferentes situaciones. Si nos damos cuenta, ese paso de Jerusalén hasta Roma
pasó por muchos pueblos y filosofías que los hermanos tuvieron que superar. Todos hemos leído la frustración de Pablo en Atenas, donde casi nadie le creyó. Está registrado. En otros pueblos casi lo matan a pedradas. Otros, como los cristianos de Berea, tuvieron buen corazón, iban y revisaban las escrituras, pero hoy es el mismo. Muchos dirían que es necesario que tengamos más púlpitos, o la verdad no. Lo más importante es cómo compartes la fe en el día a día. ¿Cómo es tu testimonio en tu día a día? Tal vez es lo más difícil de hacer. Las personas en nuestro trabajo nos conocen, saben cómo nos enojamos, saben qué piensan, cómo nos comportamos, saben qué nos enoja. Y es ahí donde debemos ser testigos y tener un buen testimonio en esos momentos. En la casa nos conocen bien. Demasiado bien. Y es ahí donde somos llamados a ser testigos. Nuestra familia también nos conoce bien, nuestros amigos. Mis hermanos, meditemos en esto. Los planes de Jesús no fallan. El plan de salvación que Él trazó para el mundo no va a fallar. Así es. Se va a llevar a cabo por encima de nosotros, con o sin nosotros. Evidentemente eso lo muestra el libro de los Hechos. El plan que Jesús trazó para el cristianismo al primer siglo se llevó a cabo. ¿Cuánto deseamos nosotros permanecer en Cristo y disfrutar de ese plan de salvación? ¿Cuánto deseamos ser a lo que fuimos llamados? Ser testigos de esa salvación, ser testigos de la muerte, de la vida, muerte y resurrección de Jesús. A eso somos llamados. Y es algo que debemos recordar a diario. Básicamente eso es lo que tenía para ustedes en el día de hoy.